Un saludo de parte de Lumen El Salvador a todas las personas que están siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tratar de explicar el número 155, que dice lo siguiente: en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Qué cosa tan maravillosa. Dios y el alma, el absoluto y el contingente, el hombre, aquel que es la sabiduría eterna y el hombre que tiene la capacidad de conocer. Qué cosa tan admirable. Poner en conjunción al absoluto con el relativo, con el hombre. Pues en la fe, la inteligencia humana y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Primero, la gracia divina nos capacita. Segundo, desde nuestra voluntad, capacitada ya por el poder de Dios, el Espíritu Santo, nosotros entonces damos la respuesta del asentimiento, la respuesta de la fe. Así, creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Entonces, primero, se da la gracia de Dios. Concretamente, esa gracia de Dios nos mueve a nosotros, nos capacita, nos ilumina. Segundo, para que nosotros, iluminados, capacitados, lleguemos a dar la respuesta de la fe. Pero primero es la obra de Dios que capacita. Segundo, la obra del hombre, capacitado primero por Dios, que se decide a creerle a Dios. El hombre que se decide a seguir la enseñanza de Dios, porque Dios solo dice la verdad y Dios no se equivoca. Qué maravilla, el Creador capacitando a la criatura para que la criatura pueda ser capaz de dar la respuesta de la fe. Y dando la respuesta de la fe justifica. Dando la respuesta integral de la fe, la persona se une con Dios. De ahí la importancia tan grande de la fe para justificarnos, me refiero a la fe integral. Qué cosa tan maravillosa. La bondad de Dios que ha querido no solamente crearnos, sino también después del pecado capacitarnos para llegar a dar la respuesta de la fe a Él. Y esta respuesta de la fe también tiene una parte humana. Nuestra voluntad y nuestra libertad se decide a creerle a Dios. Pero esta libertad y esta voluntad previamente han sido iluminadas, capacitadas por Dios, para que el hombre, nosotros, podamos dar la respuesta de la fe. Qué cosa tan maravillosa. No olvidemos
que los grandes pensadores, los auténticos pensadores en la humanidad, no olvidemos, muchos de ellos han sido hombres de profunda fe, no lo olvidemos. Han sido hombres que le creyeron a Dios. Captaron ellos su propia pequeñez humana. Captaron ellos que con solo su entendimiento no podían comprenderlo todo. Se fiaron de aquel que es absoluto, Dios, y entonces dieron la respuesta de la fe a Dios. Recordemos a aquel gran teólogo que llegó a afirmar: creo para entender. Es que así es. Le creemos a Dios y entonces comprendemos mejor la revelación de Dios. Creo para entender. La fe pues nos lleva a un mayor conocimiento de las verdades divinas que Dios nos ha revelado. Por tanto, la fe no aliena al hombre. La fe no le quita nada propio de la naturaleza humana, todo lo contrario. La fe más bien capacita al hombre para llegar a dar libremente, voluntariamente a Dios la respuesta de la fe. Entonces, la fe es un don de Dios en primer lugar. La fe es un beneficio para nosotros. Es un beneficio porque nos adentra en la vida divina, a tal punto que al dar la respuesta de la fe, la bondad infinita de Dios purifica toda nuestra conciencia, especialmente cuando nuestra fe es integral. Cuando nuestra fe llega a ser integral, entonces somos integralmente de Dios. Y ser integralmente de Dios es un beneficio para el hombre, porque solo Dios es la sabiduría infinita, la verdad infinita, el amor infinito. Entonces, unirme a ese infinito con vida infinita es un bien para mí, es un bien para todos aquellos que por la gracia de Dios tenemos fe. Hago una invitación a todas las personas que están escuchando este pequeño programa de Lumen a adentrarnos en la fe, a creerle a Dios, a progresar con la gracia de Dios para llegar a tener una fe integral que justifica y salva al hombre. Que así sea para todos nosotros. Amén.